No sé si acá tengo el de importación. Ya, estos están mejor, más grandecitos. Miren, ¿cómo se da el proceso entonces de importación? Vamos a ver cómo se da la importación y cómo se da la exportación. Y empezamos por la importación. Las proteínas que van a ingresar, que deben de ingresar al núcleo, deben de tener un péptido señal, es decir, una secuencia aminoácidica que indique que es una proteína que puede ingresar al núcleo y que debe ingresar al núcleo, ¿no? Entonces, para que alguien la lleve hacia esa dirección. Se sabe que la importina, estas proteínas, estos receptores, estos transportadores, en edad tienen dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. Se sabe que la subunidad alfa reconoce la señal, estoy señalando acá con la manito, reconoce la señal en rojo, que es parte de la estructura de la proteína que quiere ingresar al núcleo, miren. Reconoce y se une. Y la fracción beta de esta misma importina, una vez que la primera ya reconoció y se unió, se le une a ella, conformando el complejo que ustedes ven aquí, ya el complejo completo importina. Está la importina, sus dos subunidades y la proteína que ya la cargó, ¿no es cierto?, para poder transportar. Posteriormente, este complejo importina, entonces, va a dirigirse hacia el poro nuclear, donde especialmente la fracción beta es la que la va a dirigir, por eso que la beta tuvo que unirse, la alfa, ustedes me dirían, es la más importante porque reconoció a la proteína y se unió, sí, pero ¿por qué necesitamos que la beta luego se le une en complemento? Porque es la beta en realidad la que luego dirige su movimiento en dirección al poro nuclear, es la beta la que tiene la capacidad de interactuar con las nucleoporinas FG. ¿Se acuerdan que les dije que dentro de las proteínas que constituyen el poro, hay unas que son las de los anillos y otras las llamadas FG, que justamente se encuentran en los recubrimientos del poro, en la parte superficial? Entonces, el complejo, por la subunidad beta de la importina, tiene la capacidad de interactuar con las fracciones FG de las nucleoporinas y así permitir que ingrese. Voy a bajar el gráfico. Ahí está. Y así puedan ingresar. Por otro lado, dentro del núcleo, como ustedes pueden ver, las proteínas RCC1 hacen que las RAN GDP, o sea, las RAN que tienen todavía unido GDP, pasen a la forma de RAN GTP, o sea, hacen este intercambio de nucleótidos que les dije que era su función. Miren acá cómo va cambiando. Se va a GDP, gracias a la proteína RCC1, miren, se va a GDP e ingresa en su lugar GTP, ¿no es cierto? Entonces, por la llegada ya del producto de importación, la RAN se va preparando e inmediatamente cambia su GDP por GTP. Ya con GTP tiene la capacidad de tener alta afinidad de unión a este complejo, por eso es que se preparó, y ahora la ven unida, ¿no? Miren, acá está la RAN GTP, paso 6, ya con la importina y la carga en un momento, claro, ¿no? Pero cuando esta se le une, como digo, cuando pasa al estado de tener unido GTP, ya tiene afinidad por la importina, pero a lo que se le une genera la liberación de la proteína, lo cual es bueno porque ya tengo la proteína libre dentro del nucleoplasma. Ahora, esta RAN importina va a salir para volver a estar óptima y permitir mantener el gradiente, va a salir también por el poro para nuevamente volver al citoplasma. Qué interesante el proceso, ¿no? Y una vez que ya salgan, las RAN-GAP, como hemos dicho, van a activar su actividad GTP-ácica. Entonces activa su actividad GTP-ácica, ya puede romper el GTP y ya la ven nuevamente con GDP. Entonces reconstituye RAN GDP, por algo va a haber mayor concentración en el citoplasma, mientras que RAN GTP va a haber en mayor concentración en el nucleoplasma. Vayamos con
vayamos con ahora el proceso de exportación. Miren acá, tenemos lo contrario. Ahora, ¿cómo se sacan proteínas del interior del núcleo hacia afuera? Porque, y no solamente proteínas, porque como hemos dicho, también pueden salir subunidades ribosomales, ¿no? Cualquier molécula, entonces, como les dije, que sea de un tamaño grande, va a necesitar de uno de estos portadores, va a necesitar de las carioferinas. En el caso de la exportación, de las exportinas, de las carioferinas tipo exportinas. Como ustedes ven, también la proteína que tiene que salir tiene que tener una señal que indique soy una proteína de las que va a poder salir porque tengo una acción fuera del núcleo, ¿no? Entonces, como pueden ver, se le une la exportina a estas proteínas que tienen la señal de salida y luego se les va a unir RAN-GTP y van a poder pasar a través del poro como ustedes ven aquí, ¿no? Está saliendo la RAN con GTP, está la exportina que se unió primero a la proteína con la señal de exportación, entonces este complejo ahora de exportación interactúa con los componentes FG del poro y una vez que ya están en el citoplasma, miren acá, RAN y la exportina carga se van a separar por acción, como ustedes ven, de la RAN gap. ¿Qué cosa hacía la RAN gap? Habíamos dicho, esta va a activar, ¿no es cierto? Va a activar a la RAN GTP haciendo que hidrolice, esa es la función que habíamos dicho, hidrolice, en otras palabras, ya no tenga GTP, sino más bien tenga GDP, ¿no es cierto? O sea, libere fosfato desde la estructura del GTP, de tal manera que ahora será RAN GDP, pero como les digo, esta se va a separar de la otra porción que sería la exportina con la carga. Posteriormente, ya una vez que esta se activó, se separan entonces la exportina y la carga, quedando cepas libres en el citoplasma. Como ven, la exportina y la proteína señal se separan. Ahora, para continuar con el ciclo, RAN-GDP, que me quedó ya producto de la activación, ¿no es cierto? Y la exportina tienen que ser devueltos nuevamente al núcleo gracias al gradiente de concentración a través del poro. Acá pueden ver, por otro lado, salimos de lo que es el poro nuclear y el transporte a través del núcleo. Pueden ver la estructura de otro componente propio del núcleo que mencioné, que es la lámina nuclear. Ahí está, por debajo de la envoltura está la lámina, acá la ven mucho mejor, miren, esta es la lámina. ¿Qué tipo de proteínas vemos acá? Las láminas A, B y C, en realidad. La A y C tienen la capacidad de unir cromatina, mientras que la B, diríamos, es la que ancla la lámina a la membrana. ¿Cuáles son las funciones importantes que tenemos que reconocerle a la lámina nuclear? Porque hay esta mallita en íntimo contacto con la envoltura. Cumple dos funciones trascendentales. ¿Cuáles? Permite la organización y desorganización de la envoltura nuclear y permite y es la encargada de la organización de la cromatina dentro del núcleo. Por eso que están viendo acá cromatina, ¿no? Anclada, miren, ahí está la cromatina, o sea, ADN, ¿no? Anclada a la lámina. Expliquemos un poquito esto más a fondo. Cuando digo es la encargada de la estructuración y destructuración de la envoltura, tenemos que recordar que en el proceso de la mitosis desaparece la envoltura nuclear, ¿no es cierto? En la primera etapa, en la profase. Posteriormente que se da la distribución de los cromosomas hacia polos opuestos, en la telofase vuelve a reconstituirse la envoltura nuclear, ¿no es cierto? ¿Quién es la responsable de que desaparezca la envoltura y que luego posteriormente vuelva a reconstituirse? La lámina nuclear. Y dos, hemos dicho, es la encargada también de la organización de la cromatina. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros vemos a la cromatina dentro del núcleo, a ver, no tengo un grafiquito, a ver, vamos a ver la siguiente, si tengo un gráfico puedo anotarlo mejor. No, tampoco este, vamos a ver acá,
Ahí está. Cuando hablamos de cromatina, jóvenes, miren aquí, podemos hablar de dos tipos de cromatina, la heterocromatina y la eucromatina. La eu es la, por algo es eu, es la que se denomina verdadera cromatina. Es la fracción de ADN donde encontramos el grueso de nuestros genes. En cambio, la heterocromatina es la cromatina donde en realidad encontraremos muy poquitos genes. La heterocromatina se divide en dos, heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa. La constitutiva sería el mejor representante de una heterocromatina, es decir, la heterocromatina, la fracción de cromatina, estoy hablando de heterocromatina, que no contiene genes. Esa es la constitutiva, la que no contiene genes, o sea, la que propiamente sería el mejor ejemplo de heterocromatina, ¿no? En cambio, la heterocromatina constitutiva es aquella que tiene una facultad. La facultativa tiene una facultad. ¿Qué facultad? Puede revertirse al estado eucromático, es decir, es heterocromatina, pero puede actuar como eucromatina en determinados momentos del desarrollo del individuo. Me explico mejor. Cuando se da la fecundación para la formación de una mujer, hablando en términos de los cromosomas sexuales, ¿no es cierto? Se han fusionado los cromosomas del óvulo con los cromosomas del espermatozoide, pero acuérdense que eran constituciones haploides, o sea, la mitad, ¿no? Si hablamos solamente de los sexuales, para que el producto sea una mujer, ¿qué cromosomas sexuales debieron ser donados por el óvulo y por el espermatozoide? XX, ¿no es cierto? Muy bien, XX. Entonces, se sabe que cuando se forma así un cigoto que equivale a una mujer, que va a desarrollar en una mujer, en el 16avo a 17avo día de desarrollo embrionario, uno de esos dos cromosomas X se inactiva al 85%. Miren, desde sus primeros días, estamos hablando 16avo o 17avo día de desarrollo embrionario, uno de los cromosomas X pasa a ser prácticamente inactivo, porque estamos hablando de inactividad al 85%, o sea, solamente va a tener activo el 15% de sus genes, ¿se dan cuenta? Esta situación se da para tratar de equilibrar la cantidad de genes que hay entre hombres y mujeres, porque si ustedes recuerdan la estructura del cromosoma X, es un cromosoma grande, y si la mujer tiene dos grandes, dos X, entonces cualquiera pensaría que tiene bastantes genes, a diferencia del varón que tiene un X y tiene un Y chiquito. El Y es bien pequeño, ¿no? Podríamos comparar y decimos, la mujer debe tener entonces, si tiene más ADN, su cromosoma, más genes, ¿no es cierto? Pero la teoría de Euler nos dice justamente que para compensar la cantidad de genes es que uno de los cromosomas X de la mujer, que es uno de los grandes, como les digo, se inactiva al 85% para tratar de equilibrar la cantidad de genes entre hombres y mujeres. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando esta mujer madura, no es cierto, llega a su etapa fértil y constituye sus óvulos? Supongamos que ahora la mujer va a tener un hijo con un varón. Para que el hijo sea varón, ¿no es cierto? El papá ha tenido, la pareja de esta mujer, ha tenido que donar el cromosoma Y, ¿no es cierto? Porque para que sea varón tiene que tener un Y. ¿Y quién le podía donar el Y? Solo el padre. Así que en el espermatozoide del papá tuvo que haber sido donado como único cromosoma sexual, porque la constitución es haploide, repito, el cromosoma Y. ¿Y la mujer cuál tuvo que donar? El X, ¿no es cierto? El X. Supongamos que se donó, porque ha tenido que partirse en dos, ¿no? Distribuirse la información genética para generar gametos esta mujer. Entonces, a la hora que se repartieron, imagínense que fue el X que no estaba inactivado, el otro, ¿no es cierto? Porque dijimos uno de inactiva el 85% y el otro estará activo totalmente. Entonces, imagínense, no, vamos con el del 85% mejor. Imagínense que se dona este, ¿sí? El que está inactivo el 85%. Y se va a sumar a la información que tiene el Y, ¿no es cierto?
En ese caso, este cromosoma X, su cromatina que lo constituye, va a volver a activarse a la forma de eucromatina. De lo que estaba inactivado, se vuelve a activar. O sea, de lo que estaba como heterocromatina facultativa, ahora va a quedar como eucromatina. Se dan cuenta que tiene esa capacidad entonces de intercambiarse según el momento o el estado de división de la célula, ¿no? Muy bien, eso es lo interesante. Ahora, ¿dónde encontramos heterocromatina facultativa? La encontramos, como les acabo de decir, en uno de los cromosomas X de la mujer. Uno de los cromosomas X de la mujer corresponde a heterocromatina facultativa. El otro X de la mujer, porque la mujer es XX, es eucromatina. Es totalmente activo. ¿Listo? Ahora, ¿dónde encontramos heterocromatina constitutiva? Le encontramos que no es codificante, como les dije, no tiene genes. La constitutiva no tiene genes. La facultativa tiene unos pocos genes. Activos? ¿Dónde encontramos la constitutiva? En la región del centrómero de los cromosomas y en ciertas regiones denominadas satélites también. Listo. Entonces, aclarando un poco esta parte. Se ha visto que como la heterocromatina no contiene muchos genes, tiene una distribución dentro del núcleo diferente a la EU. La heterocromatina está apiñada muy pegada a la envoltura nuclear, está periférica, ubicada periféricamente dentro del núcleo. En cambio, la eucromatina está cómodamente distribuida en todo el centro del núcleo, dentro del grueso en realidad del núcleo. ¿Quién jala la heterocromatina hacia los laterales y deja a la que sí es transcripcionalmente activa, a la que sí contiene el grueso de nuestros genes cómodamente en el centro para que ahí vengan las enzimas y lo puedan leer y darse los procesos de expresión de esos genes? La lámina nuclear. Entonces se ha visto que la lámina, estoy señalando con la manito, la lámina que debe estar por acá, ancla a la heterocromatina para tenerla bien periférica y deja la eucromatina cómodamente en el centro, ya que en la eucromatina está el grueso de nuestros genes que sí tienen que transcribirse. En cambio, como en la hetero hay muy pocos genes, casi no se va a transcribir, es lo que hacemos nosotros con la ropa que no nos ponemos, ¿no es cierto? La piñamos en un rincón. Lo mismo sucede aquí, ¿no? La cromatina que no se va a transcribir constantemente, entonces la piñamos en los laterales del núcleo. Interesante el proceso, ¿no? Cómo se organiza hasta el material genético dentro de nuestro núcleo. Retrocedo porque avancé por la finalización.